El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las rocas rojas del territorio de Nuevo México. Thomas Mitchell detuvo su caballo alazán en la cresta de una colina, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano curtida por años de trabajo bajo el sol implacable. Sus ojos azules, desgastados por la intemperie, escanearon el valle que se extendía ante él. Había estado cabalgando durante 3 días seguidos, buscando ganado extraviado para el rancho Morrison, pero algo en el aire le decía que este día sería diferente. A sus 42 años, Thomas había aprendido a leer las señales del desierto como otros leen periódicos. El silencio que ahora envolvía el paisaje no era natural. Los pájaros habían dejado de cantar y hasta los insectos parecían haberse refugiado en algún lugar secreto. Su caballo, Capitán, un alazán de 18 años que había sido su compañero desde que era potro, resopló nerviosamente y pateó el suelo con sus cascos. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Thomas, acariciando el cuello del animal con cariño. «¿Tú también lo sientes?». Capitán había sido más que un caballo para Thomas. Había sido su confidente en las noches frías, su salvación en tormentas de arena, su único amigo constante en un mundo que parecía estar siempre cambiando. Juntos habían recorrido miles de millas, desde Texas hasta Colorado, trabajando en diferentes ranchos, siempre moviéndose, siempre buscando algo que Thomas nunca había podido definir con palabras. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire seco. Thomas se incorporó en la silla aguzando el oído. Era una voz humana, femenina, cargada de terror y desesperación. Sin dudarlo, espoleó a Capitán hacia la dirección del sonido, descendiendo por la pendiente rocosa con la agilidad de quien había pasado media vida a caballo. Al llegar a un claro entre los matorrales de salvia, Thomas vio una escena que le heló la sangre. Una joven de piel morena, vestida con harapos y con los pies descalzos y sangrantes, corría desesperadamente mientras 3 hombres a caballo la perseguían como si fuera una presa. Los gritos y risas crueles de los jinetes resonaban en el aire, mezclándose con los sollozos de pánico de la muchacha. «¡Por aquí, negrita!», gritaba uno de los hombres, un tipo corpulento con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda. «No puedes correr para siempre». Thomas reconoció inmediatamente a los perseguidores. Eran cazadores de recompensas, el tipo de hombres que se especializaban en capturar esclavos fugitivos para devolverlos a sus dueños por una suma considerable. Habían aumentado sus actividades desde el final de la Guerra Civil, aprovechando la confusión legal que aún existía en los territorios fronterizos sobre el estatus de los antiguos esclavos. La joven tropezó y cayó, raspándose las rodillas contra las rocas afiladas. Los cazadores se acercaron lentamente, saboreando el momento como gatos jugando con un ratón herido. Thomas sintió que algo se encendía en su pecho, una furia que no había experimentado en años. «¡Oigan!», gritó espoleando a Capitán para interponerse entre los cazadores y la muchacha. «Dejen a la señorita en paz». Los 3 hombres detuvieron sus caballos y lo miraron con una mezcla de sorpresa y desprecio. El líder, un hombre delgado con bigote ralo y ojos como serpiente, escupió al suelo. «Esto no es asunto tuyo, vaquero», dijo con voz rasposa. «Estamos en un negocio legítimo. Esta negra nos pertenece». «No le pertenece a nadie», respondió Thomas, manteniendo su voz firme aunque su corazón latía como un tambor de guerra. «La esclavitud fue abolida hace más de 10 años». El hombre de la cicatriz soltó una carcajada amarga. «¿Abolida? Amigo, parece que no conoces bien estos territorios. Aquí las cosas funcionan diferente. Esta mercancía», hizo un gesto despectivo hacia la joven, «vale $500 para nosotros, y no vamos a dejar que un vaquero solitario nos quite nuestro premio». Thomas bajó lentamente de su caballo, manteniendo las manos visibles pero cerca de su Colt 45. Había aprendido a disparar de su padre, un veterano de la guerra mexicana, y aunque nunca había buscado problemas, sabía defenderse cuando era necesario. «La señorita se queda conmigo», declaró con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Pueden irse por donde vinieron». Los cazadores intercambiaron miradas. Era obvio que no esperaban resistencia, especialmente de un solo hombre. El líder hizo un gesto casi imperceptible a sus compañeros
y Thomas supo que estaban a segundos de un tiroteo. «Mira, vaquero», dijo el líder, fingiendo razonabilidad mientras su mano se acercaba lentamente a su pistola. «No queremos problemas contigo, pero esta negra es nuestra propiedad legal. Tenemos los papeles que lo prueban». «¿Papeles?». Thomas sintió la incredulidad mezclarse con su ira. ¿Qué papeles pueden justificar cazar a una persona como si fuera un animal? Fue entonces cuando la joven habló por primera vez. Su voz era suave pero cargada de dignidad, a pesar de su situación desesperada. «No soy su propiedad», dijo, poniéndose en pie con dificultad. «Mi nombre es Esperanza Morales. Nací libre en Santa Fe, pero estos hombres me secuestraron hace 3 días cuando viajaba a ver a mi hermana en El Paso». Thomas vio algo en los ojos de la joven que le atravesó el alma. No era solo miedo lo que vio allí, sino una fortaleza interior que le recordó a su propia madre, quien había criado a 5 hijos sola después de que su padre muriera en la guerra. Esperanza tenía tal vez 20 años, con cabello negro recogido en una trenza deshecha y ojos que brillaban con inteligencia y determinación. «¿Escuchaste eso?», le dijo Thomas al líder de los cazadores. «La señorita es una mujer libre, no tienen ningún derecho sobre ella». El hombre de la cicatriz se rió de manera desagradable. «¿Libre? Todos dicen lo mismo, pero mira esto». Sacó un papel arrugado de su bolsillo. «Aquí dice claramente que esta esclava fugitiva responde al nombre de Rosa Williams y que hay una recompensa de $500 por su regreso». Thomas apenas echó un vistazo al documento. Era obviamente falso, probablemente uno de los muchos papeles fraudulentos que circulaban por los territorios fronterizos. Los cazadores de recompensas sin escrúpulos a menudo usaban documentos falsificados para justificar el secuestro de personas libres, especialmente mujeres jóvenes que podían ser vendidas en mercados clandestinos. «Ese papel no vale ni la tinta con que está escrito», declaró Thomas. «Y aunque fuera real, no cambiaría nada. Esta señorita se queda conmigo». La tensión en el aire se volvió palpable. Los caballos comenzaron a moverse nerviosamente, sintiendo la hostilidad de sus jinetes. Thomas calculó rápidamente sus opciones. Era un buen tirador, pero enfrentarse a 3 hombres armados no era una perspectiva alentadora. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía permitir que se llevaran a Esperanza. «¿Sabes qué?», dijo el líder de los cazadores, aparentemente llegando a una decisión. «Eres un hombre de principios, lo respeto. Te voy a hacer una oferta. $500 en efectivo, aquí mismo, y nos olvidamos de la muchacha. Considera que estás comprando su libertad». Thomas sintió que se le secaba la boca. $500 era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Su salario mensual como vaquero era de $40, y rara vez lograba ahorrar más de $50 antes de que algún gasto imprevisto se llevara sus ahorros. «No tengo esa cantidad», admitió con amargura. El cazador sonrió como un tiburón. «Entonces no tenemos nada más que hablar. Hazte a un lado, vaquero. No queremos lastimarte, pero tampoco vamos a dejar que interfieran con nuestro negocio». Thomas miró a Esperanza, quien lo observaba con una mezcla de esperanza y resignación. En sus ojos vio el reflejo de todas las injusticias que había presenciado en su vida. Los trabajadores mexicanos explotados en los ranchos, los indios expulsados de sus tierras, los pequeños granjeros arruinados por los grandes terratenientes. Había pasado toda su vida siendo testigo silencioso de la crueldad humana, pero esta vez algo era diferente. «Esperen», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Puede que no tenga $500 en efectivo, pero tengo algo que vale esa cantidad». Los cazadores lo miraron con curiosidad. Thomas se volvió hacia Capitán, quien lo observaba con esos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra. Le acarició el cuello una vez más, sintiendo el latido fuerte del corazón del animal. «Mi caballo», dijo finalmente, «es un pura sangre, criado en Kentucky. Tiene 18 años, pero aún es fuerte y rápido. Cualquier rancho pagaría $500 por él». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Hasta los cazadores parecían sorprendidos por la oferta. Thomas sabía que estaba proponiendo algo casi impensable. En el oeste,
Un vaquero sin caballo no era nada. Era como un carpintero sin martillo, un soldado sin rifle. Pero mientras miraba a Esperanza, supo que no podía hacer otra cosa. ¿Estás loco?, preguntó el hombre de la cicatriz. ¿Vas a cambiar tu caballo por una negra que ni siquiera conoces? No la estoy cambiando, corrigió Thomas. Estoy comprando la libertad de la señorita Esperanza. Y sí, vale cada centavo. El líder de los cazadores se acercó a Capitán, examinándolo con ojo experto. Revisó sus dientes, sus cascos, corrió sus manos por sus flancos. Thomas observó cada movimiento, sintiendo como si estuvieran examinando una parte de su propia alma. «Es un buen animal», admitió finalmente el cazador. «Pero 18 años es viejo para un caballo de trabajo. Capitán ha trabajado todos los días durante los últimos 15 años», respondió Thomas con orgullo. «Nunca me ha fallado. Conoce el ganado mejor que muchos vaqueros. Con el cuidado adecuado, tiene al menos 5 años más de buen trabajo». Los cazadores se reunieron para deliberar en voz baja. Thomas aprovechó el momento para acercarse a Esperanza. «¿Está seguro de lo que está haciendo?», le preguntó ella en voz baja. «Ese caballo, puedo ver que significa mucho para usted». Thomas asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Significa mucho, es cierto, pero hay cosas que valen más que nuestras posesiones, señorita. Su libertad es una de ellas». Esperanza lo miró con ojos brillantes por las lágrimas. «¿Por qué hace esto por mí? Ni siquiera me conoce». «Porque es lo correcto», respondió Thomas simplemente. «Y porque todos merecemos la oportunidad de ser libres». Los cazadores regresaron de su deliberación. El líder tenía una expresión que Thomas no supo interpretar. «Trato hecho», declaró finalmente, «pero con una condición. Queremos también tu silla de montar, tus alforjas y tu rifle. Todo el equipo». Thomas sintió que se le encogía el estómago. Sin su equipo, estaría completamente indefenso en el desierto. Pero una mirada a Esperanza le dio la fuerza para asentir. «De acuerdo». Los siguientes minutos fueron los más largos de la vida de Thomas. De sencillo a capitán, lentamente, saboreando cada momento. El caballo parecía confundido por el procedimiento inusual, girando la cabeza para mirar a su amo con ojos interrogantes. «Es por una buena causa, muchacho», le susurró Thomas al oído. «Cuida bien de ti mismo». Cuando entregó las riendas al cazador, Thomas sintió como si le arrancaran una parte de su identidad. Capitán relinchó suavemente, como si fuera una despedida. «Aquí están sus papeles de libertad», dijo el líder, entregándole a Esperanza un documento que acababa de firmar. «Legalmente es una mujer libre, pero les sugiero que se alejen de esta zona. Otros cazadores podrían no ser tan flexibles». Los 3 hombres se alejaron llevándose a Capitán. Thomas los observó hasta que desaparecieron en el horizonte, sintiéndose más solo de lo que se había sentido jamás. «Señor Mitchell», dijo Esperanza suavemente, «no hay palabras para agradecerle lo que acaba de hacer». Thomas se volvió hacia ella, notando que conocía su nombre, aunque él no se lo había dicho. «¿Cómo sabe mi nombre?» «He estado escuchando sus conversaciones», admitió ella, «y hay algo que necesita saber. No soy exactamente quien dije ser». El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras, mientras Thomas y Esperanza caminaban por el sendero polvoriento que llevaba al pueblo de Mesilla. Thomas llevaba únicamente su Colt 45, un poco de dinero en el bolsillo y la ropa que tenía puesta. Cada paso le recordaba la ausencia de Capitán, como si hubiera perdido una extremidad. «Tiene que contarme la verdad», dijo Thomas, rompiendo el silencio que había mantenido durante las últimas 2 horas. «Esos hombres no la capturaron por casualidad, y usted sabía mi nombre antes de que me presentara». Esperanza caminó varios pasos más antes de responder. Sus pies descalzos habían dejado un rastro de sangre en el sendero, pero ella no se quejaba. Thomas había ofrecido cargarla, pero ella había rechazado educadamente, demostrando una fortaleza que él admiraba. «Tiene razón», dijo finalmente. «Mi nombre sí es Esperanza Morales, y sí nací libre en Santa Fe, pero no estaba viajando a ver a mi hermana en El Paso». Se detuvo y se volvió hacia él. En la luz dorada del atardecer, Thomas pudo ver que era aún más hermosa de lo que había pensado inicialmente, pero también vio algo más, una determinación
y una inteligencia que hablaban de secretos profundos. Trabajo para una red, continuó Esperanza. Una red de personas que ayudamos a antiguos esclavos a encontrar nueva vida en los territorios libres. Les conseguimos trabajo, documentos, a veces pasaje para lugares más seguros como California o Colorado. Thomas sintió que las piezas comenzaban a encajar. Por eso la perseguían, no era solo por la recompensa. Exacto. Hemos estado interfiriendo con las operaciones de varios grupos de cazadores de recompensas. Liberamos a personas que habían sido capturadas ilegalmente. Proporcionamos refugio seguro. Documentamos los abusos para enviarlos a las autoridades federales. Esperanza se sentó en una roca plana, examinando las heridas de sus pies. Esos hombres han estado tratando de capturarme durante semanas. Saben que si me eliminan, pueden desmantelar una parte importante de nuestra operación. Thomas se sentó a su lado ofreciéndole su cantimplora. ¿Cómo sabía mi nombre? Porque hemos estado observándolo durante un tiempo, admitió ella evitando su mirada. Trabajamos con personas de confianza y su nombre apareció en nuestras investigaciones. ¿Investigaciones? Señor Mitchell, en los últimos 5 años, usted ha ayudado a 3 familias mexicanas a evitar que las expulsaran de sus tierras. Les proporcionó testimonio en los tribunales, los ayudó a entender los procedimientos legales, incluso les prestó dinero para pagar las tasas judiciales. Esperanza tomó un sorbo de agua y lo miró directamente. También defendió a un trabajador chino que estaba siendo golpeado por otros vaqueros en el rancho Henderson. Y el año pasado, cuando los comanches atacaron la caravana cerca de Tucson, usted fue el único que insistió en buscar sobrevivientes entre los indios heridos. Thomas se sintió incómodo bajo su mirada escrutadora. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, señor Mitchell, no cualquiera. La mayoría de las personas voltean la cara cuando ven injusticia. Usted no. Por eso su nombre está en nuestra lista de personas de confianza. ¿Su lista? Personas que podrían ayudarnos si fuera necesario. Personas con integridad moral y coraje para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Esperanza sonrió por primera vez desde que se conocieron, aunque nunca imaginé que lo necesitaríamos de esta manera. Thomas procesó esta información lentamente. ¿Así que todo esto fue planeado? No. Esperanza se levantó bruscamente. Mi captura fue completamente real, señor Mitchell. Esos hombres me estuvieron persiguiendo durante 3 días. Estuve a punto de morir de sed y agotamiento. Su intervención fue un milagro. Se sentó nuevamente, pero esta vez más cerca de él. Lo que no fue casualidad es que estuviera en esa zona. Habíamos escuchado rumores de que había cazadores de recompensas operando en esta área, y yo había venido a investigar. Pensé que podría manejar la situación yo sola. Se tocó una magulladura en el brazo. Obviamente, me equivoqué. ¿Qué clase de red es exactamente? Somos 12 personas, repartidas entre Nuevo México, Texas y Colorado. Incluimos a un abogado en Santa Fe, 2 médicos, varios comerciantes, un sacerdote y personas como yo que pueden moverse más libremente. Esperanza hizo una pausa. También tenemos contactos en México para casos extremos, donde las personas necesitan salir completamente del país. Thomas silbó suavemente. Es una operación grande. Tiene que serlo. La esclavitud puede haber terminado oficialmente, pero en los territorios fronterizos la realidad es más complicada. Los cazadores de recompensas, los traficantes, los terratenientes sin escrúpulos, todos encuentran maneras de explotar a las personas vulnerables. ¿Y funcionan completamente en secreto? Tenemos que hacerlo. Las autoridades locales a menudo están compradas o son simplemente indiferentes. Los alguaciles reciben sobornos para hacer la vista gorda. Los jueces fallan en favor de quien paga más. Esperanza se puso de pie y comenzó a caminar nuevamente. Pero también tenemos aliados. Personas como usted, que están dispuestas a hacer lo correcto cuando llega el momento. Continuaron caminando en silencio durante un rato. Thomas reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Su gesto impulsivo de la mañana había resultado ser parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. Necesito llegar a Mesilla y contactar a los otros miembros de la red, informarles sobre lo que pasó
sobre los cazadores de recompensas y sus métodos. Esperanza lo miró con preocupación. Pero usted, señor Mitchell, puede estar en peligro. Los hombres que me perseguían no son el tipo de personas que olvidan fácilmente. Thomas había considerado esa posibilidad. ¿Cree que vendrán por mí? Es posible, especialmente si descubren que sabe sobre nuestra operación. Esperanza se detuvo nuevamente. Hay algo más que necesita saber. Lo que hizo hoy, vender su caballo para comprar mi libertad, va a tener consecuencias que van más allá de lo que puede imaginar. ¿Qué quiere decir? La red se toma muy en serio las deudas de honor. Cuando alguien arriesga todo para ayudar a una de las personas que protegemos, no lo olvidamos, nunca. Thomas sintió un escalofrío, aunque no sabía si era de anticipación o de miedo. No espero nada a cambio. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero no cualquier persona lo hizo, replicó Esperanza firmemente. Usted sí. Y eso marca la diferencia. Llegaron a las afueras de Mesilla cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. El pueblo era pequeño pero próspero, con una iglesia de adobe en el centro y varias tiendas que aún tenían luz en las ventanas. Thomas se dio cuenta de que no tenía idea de dónde pasaría la noche. Sin caballo y con poco dinero, sus opciones eran limitadas. «Venga conmigo», dijo Esperanza, como si hubiera leído sus pensamientos. «Tengo contactos aquí. Podemos conseguirle una habitación y algo de comida». «No puedo aceptar más caridad», protestó Thomas. «Ya he sido suficiente carga». «Señor Mitchell», dijo Esperanza con una sonrisa que iluminó su rostro cansado, «usted vendió su caballo para comprar mi libertad. Creo que el concepto de caridad ya no aplica entre nosotros». La llevó a una casa modesta cerca de la iglesia. Una mujer mayor, con cabello gris recogido en un moño y ojos amables, abrió la puerta antes de que pudieran tocar. «Esperanza», exclamó la mujer abrazándola con fuerza. «Gracias a Dios que estás bien. Recibimos tu mensaje de que habías desaparecido. Señora García, le presento a Thomas Mitchell. Él es la razón por la que estoy aquí». La mujer miró a Thomas con una mezcla de curiosidad y respeto. «Cualquier amigo de Esperanza es bienvenido en mi casa. Pasen, deben estar hambrientos». La casa era sencilla pero cálida, con una cocina que olía a tortillas recién hechas y guisado de carne. Thomas se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día. La señora García los hizo sentarse mientras preparaba platos humeantes. «Señora García es nuestra coordinadora en Mesilla», explicó Esperanza. «Ella mantiene la comunicación entre los diferentes miembros de la red». «¿Qué pasó con los cazadores?», preguntó la señora García mientras servía la comida. Esperanza le contó toda la historia, incluyendo el sacrificio de Thomas. La mujer mayor lo miró con una expresión que Thomas no pudo interpretar. «Así que usted es el vaquero que vendió su caballo», dijo finalmente. «Esperanza, ¿le has contado sobre la regla?» «¿Qué regla?», preguntó Thomas, sintiendo que se perdía algo importante. «Cuando alguien sacrifica algo valioso para ayudar a nuestra red, nosotros nunca olvidamos. Es una deuda de honor que debe ser pagada». La señora García le sirvió más guisado. «Pero también es una invitación. Si quiere unirse a nosotros, será bienvenido». Thomas casi se ahogó con la comida. «¿Unirme a ustedes? Es una decisión importante», admitió Esperanza. «No tiene que decidir ahora, pero piénselo. Usted demostró hoy que tiene el coraje y la integridad moral que necesitamos. Podríamos usar a alguien como usted. ¿Qué pasaría con mi trabajo en el rancho?» «Podría mantenerlo», respondió la señora García. «Muchos de nuestros miembros tienen trabajos normales. Simplemente ayudan cuando pueden, cuando surge la necesidad». Thomas comió en silencio, procesando todo lo que había aprendido. Había despertado esa mañana como un simple vaquero, preocupado únicamente por encontrar ganado extraviado. Ahora se encontraba en medio de una red secreta de justicieros que operaban en las sombras para proteger a los vulnerables. «¿Qué tipo de cosas tendría que hacer?», preguntó finalmente. «Principalmente actuar como observador y comunicador», explicó Esperanza. «Reportar actividades sospechosas, ayudar a transportar personas a lugares seguros, proporcionar testimonio en casos legales, ocasionalmente situaciones como la de hoy, donde se necesita intervención directa. ¿Y si me niego? Entonces, le agradeceríamos por lo que hizo hoy,
y nunca más volveríamos a molestarlo, respondió la señora García. Pero esperamos que considere la propuesta. Hay mucha gente que necesita ayuda y no tenemos suficientes personas de confianza. Thomas terminó su comida y se disculpó para salir a caminar. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Mesilla era un pueblo tranquilo por la noche, con solo algunos hombres bebiendo en la cantina local y familias reunidas en sus patios. Se encontró caminando hacia la iglesia, aunque no era particularmente religioso. Algo sobre la estructura sólida y permanente del edificio de adobe le daba paz. Se sentó en los escalones de entrada y miró las estrellas. «¿Qué harías, capitán?», murmuró hacia la noche. «¿Qué me aconsejarías?». Como si fuera una respuesta, escuchó el sonido de cascos acercándose. 3 jinetes emergieron de las sombras, y Thomas sintió que se le helaba la sangre. Eran los cazadores de recompensas, y venían directamente hacia él. Los 3 cazadores de recompensas desmontaron lentamente, sus ojos nunca dejando de mirar a Thomas. En la luz tenue de las farolas de la calle, sus rostros se veían aún más amenazadores que durante el día. El líder, el hombre de ojos de serpiente, sonrió, pero no había calidez en la expresión. «Bueno, bueno», dijo arrastrando las palabras. «Mira a quién tenemos aquí. El vaquero héroe, sentado solito en los escalones de la iglesia». Thomas se puso de pie lentamente, manteniendo las manos visibles. Su Colt 45 estaba en su funda, pero enfrentarse a 3 hombres armados en un tiroteo seguía siendo una perspectiva desalentadora. «Pensé que nuestro negocio había terminado», respondió Thomas manteniendo su voz firme. «Ah, pero verás, surgió un pequeño problema», dijo el hombre de la cicatriz, acercándose un paso. «Resulta que tu caballo, bueno, digamos que no era exactamente lo que esperábamos». Thomas sintió que se le encogía el estómago. «¿Qué quiere decir?». «El animal se enfermó apenas llegamos al pueblo siguiente. Murió durante la noche». El cazador escupió al suelo. «Parece que nos vendiste un caballo enfermo, amigo». «Eso es imposible». Thomas sintió que la ira reemplazaba al miedo. «Capitán, estaba perfectamente sano. Lo he montado todos los días durante años». «Bueno, pues ahora está muerto», intervino el tercer cazador, un hombre joven con dientes amarillos. «Lo que significa que no recibimos el valor completo de nuestro trato». Thomas se dio cuenta de que algo no cuadraba. ¿Murió realmente o están mintiendo? La sonrisa del líder se hizo más amplia. «¿Importa? El punto es que tenemos un problema, $500 de problema. Y creemos que tú vas a ayudarnos a solucionarlo», añadió el hombre de la cicatriz, llevando su mano hacia su pistola. Thomas calculó rápidamente sus opciones. Estaba en medio del pueblo, lo que significaba que otros podrían escuchar si empezaba un tiroteo. Pero también significaba que civiles inocentes podrían resultar heridos. «¿Qué quieren exactamente?», preguntó Thomas, tratando de ganar tiempo. «Bueno, ya que no podemos vender el caballo, necesitamos recuperar nuestro dinero de otra manera», respondió el líder. «Y resulta que sabemos exactamente dónde está la negrita que nos quitaste». Thomas sintió que se le helaba la sangre. «La señorita Esperanza es una mujer libre. Tienen el documento que ustedes mismos firmaron». «Los documentos se pueden perder», dijo el hombre joven con una sonrisa cruel. «Los accidentes pasan todo el tiempo». «Así que aquí está la propuesta», continuó el líder. «Nos vas a decir exactamente dónde está la muchacha, y nosotros nos vamos tranquilamente del pueblo. Nadie sale lastimado. ¿Y si me niego? Entonces las cosas se van a poner muy feas para ti y para cualquiera que te esté ayudando», respondió el hombre de la cicatriz. «Sabemos que está en algún lugar de este pueblo. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas». Thomas se dio cuenta de que los cazadores no solo querían recuperar a Esperanza, sino que probablemente habían descubierto algo sobre la red. Era posible que hubieran estado siguiendo pistas durante días. «No sé de qué hablan», mintió Thomas. «Después de que firmaron los papeles, cada quien se fue por su lado». «¿En serio?». El líder se acercó más. «Porque hemos estado haciendo algunas preguntas por el pueblo, y resulta que hay gente muy interesante viviendo aquí, gente que ha estado ayudando a muchos negros a desaparecer misteriosamente». Thomas comprendió que la situación era mucho más grave de lo que había pensado. Los cazadores no solo querían a Esperanza,
Querían desmantelar toda la operación local. «Miren», dijo, tratando de sonar razonable. «No sé qué han escuchado, pero yo soy solo un vaquero que hizo lo que pensó que era correcto. No soy parte de ninguna organización». «Tal vez», respondió el líder, «pero conoces a la gente adecuada. Y eso es suficiente para nosotros». Fue en ese momento cuando Thomas vio una sombra moverse cerca de la esquina de la iglesia. Alguien los estaba observando. Esperaba que fuera ayuda, pero no podía estar seguro. «¿Saben qué?», dijo Thomas, tratando de mantener la atención de los cazadores en él. «Tienen razón. Estoy cansado de todo este problema. Si les digo lo que quieren saber, ¿me dejarán en paz?». Los tres hombres intercambiaron miradas. Era obvio que no esperaban que se diera tan fácilmente. «Ahora estás hablando con sentido común», dijo el líder. «¿Dónde está la muchacha?». Thomas fingió dudas mirando hacia la casa de la señora García. Está en una casa cerca de aquí, pero necesito algo a cambio». «¿Qué?». «Quiero saber qué pasó realmente con mi caballo». Capitán no estaba enfermo. Era el animal más fuerte que he conocido. El hombre de la cicatriz se rió. «¿Tu caballo? Tu precioso caballo está bien, tonto. Lo vendimos en El Paso por $600. Resultó ser más valioso de lo que pensábamos». Thomas sintió una mezcla de alivio y furia. «Entonces, ¿por qué están aquí?». «Porque los $600 fueron solo el principio», respondió el líder. «Resulta que hay una recompensa mucho más grande por información sobre la red de contrabandistas que opera en esta zona. $1000 por cada miembro que podamos identificar». «¿Quién está pagando esas recompensas?». «Digamos que hay ciertos terratenientes y hombres de negocios que están muy interesados en mantener el orden en los territorios», dijo el hombre joven. «No les gusta que la gente interfiera con sus operaciones». Thomas comprendió que estaba lidiando con algo mucho más grande que simples cazadores de recompensas. Había fuerzas poderosas detrás de ellos, personas con dinero e influencia que querían mantener el sistema de explotación funcionando. «Así que», continuó el líder, «la muchacha vale mucho más viva que muerta. Y tú, amigo, vas a ayudarnos a conseguir información sobre sus amigos». «¿Y si me niego?». «Entonces empezaremos a hacer preguntas por el pueblo de manera menos sutil. Algunos edificios podrían incendiarse accidentalmente. Algunas personas podrían tener accidentes». El hombre hizo una pausa. Sería una lástima que pasara algo malo a esa iglesia tan bonita. Thomas sintió que la furia se extendía por su pecho. No solo amenazaban a Esperanza y a la red, sino a todo el pueblo. Era el tipo de intimidación que había visto demasiadas veces en su vida. «Está bien», dijo finalmente. «Haré lo que quieren, pero necesito garantías de que no lastimarán a nadie más». «Por supuesto», respondió el líder con una sonrisa falsa. «Somos hombres de negocios, no asesinos». «Bueno, no innecesariamente». Thomas se volvió hacia la casa de la señora García, pero mientras caminaba, hizo una señal casi imperceptible con la mano. Era una señal que había aprendido durante la Guerra Civil, utilizada para comunicarse silenciosamente con otros soldados. Esperaba que alguien la estuviera observando y entendiera el mensaje. «¿Cuántas personas viven en esa casa?», preguntó el hombre de la cicatriz mientras se acercaban. «Solo 2 mujeres», mintió Thomas. «La señora García y Esperanza». «¿Armadas?». «No que yo sepa». Llegaron a la puerta de la casa. Thomas pudo ver luz en las ventanas y escuchó voces suaves adentro. Su corazón latía como un tambor, pero sabía que tenía que mantener la calma. «Toca la puerta», ordenó el líder. «Actúa normal». Thomas levantó la mano para tocar, pero se detuvo. «¿Qué van a hacer con ellas?». «Eso no es tu problema», respondió el hombre joven. «Solo toca la puerta». Thomas tocó suavemente. Después de un momento, escuchó pasos acercándose. La voz de la señora García llegó desde adentro. «¿Quién es?». «Soy Thomas, señora García. Necesito hablar con usted». La puerta se abrió lentamente y la mujer mayor apareció con una expresión de preocupación. Sus ojos se abrieron con alarma cuando vio a los 3 hombres armados detrás de Thomas. «Señora García», dijo Thomas, poniéndose deliberadamente en una posición donde pudiera actuar rápidamente. «Estos hombres quieren hablar con Esperanza». «¿Esperanza?». La mujer fingió confusión. «¿Quién es Esperanza?». El líder de los cazadores perdió la paciencia.
Suficiente teatro. Sabemos que está aquí. Déjenos entrar o entraremos por la fuerza. Fue en ese momento cuando Thomas vio algo que le dio esperanza. En la ventana de la casa de enfrente vio un destello de luz. Era una señal. Alguien había entendido su mensaje y estaba preparando una respuesta. «Está bien», dijo la señora García con aparente resignación. «Está en la habitación de atrás, pero por favor, no le hagan daño. Es solo una niña». Los cazadores intercambiaron miradas triunfantes. «Eso depende de qué tan cooperativa sea», respondió el líder. Entraron a la casa, con Thomas al frente. La sala estaba iluminada por varias lámparas de aceite, creando sombras danzantes en las paredes de adobe. Thomas notó que la mesa estaba puesta para más de 2 personas, pero no había nadie más visible. «¿Dónde está?», preguntó el hombre de la cicatriz. «En la habitación de atrás», repitió la señora García, señalando hacia un pasillo oscuro. Thomas sabía que era una trampa, pero no sabía exactamente qué tipo. Los cazadores obviamente también lo sospechaban, pero su codicia superaba su precaución. «Tú primero», le dijo el líder a Thomas, «y recuerda, si esto es un truco, la vieja paga el precio». Thomas comenzó a caminar hacia el pasillo, pero cada paso aumentaba su tensión. Sabía que estaban a punto de suceder cosas que cambiarían todo. «¡Ahora!», gritó una voz desde la habitación de atrás. De repente la casa se llenó de actividad. Hombres armados aparecieron desde varias direcciones, por la puerta trasera, desde las habitaciones laterales, incluso desde arriba. Thomas se arrojó al suelo mientras las balas comenzaron a volar. Los cazadores de recompensas, sorprendidos por la emboscada, trataron de responder al fuego, pero estaban en clara desventaja numérica. El tiroteo duró menos de 1 minuto, pero cuando terminó los 3 cazadores estaban en el suelo. «¿Está herido, señor Mitchell?», preguntó una voz familiar. Thomas levantó la cabeza y vio a Esperanza, vestida ahora con ropa limpia y sosteniendo un rifle. A su alrededor había 6 hombres armados que él no había visto antes. «¿Cómo?», comenzó a preguntar. «La red es más extensa de lo que pensaba», respondió Esperanza con una sonrisa. Cuando vio a los cazadores siguiéndolo, la señora García envió señales. Teníamos a gente esperando en varias casas. Thomas se puso de pie lentamente, todavía procesando lo que había pasado. ¿Estaban esperando esto? «Esperando y preparados», respondió un hombre mayor con barba gris. «Soy el doctor Hernández. Estos hombres han estado causando problemas durante meses. Era hora de que enfrentaran las consecuencias». «¿Están muertos?», preguntó Thomas mirando a los cuerpos inmóviles. «2 sí», respondió el doctor después de examinarlos. «El líder está vivo pero herido gravemente. Podríamos salvarlo si queremos». Thomas miró al hombre que había amenazado a todo el pueblo. «¿Qué van a hacer con él?». «Eso», dijo Esperanza, «es algo que necesitamos decidir todos juntos. Porque después de lo que pasó esta noche, usted ya no es solo un observador, señor Mitchell. Es parte de esta guerra». 3 semanas después, Thomas Mitchell cabalgaba por el mismo sendero donde había encontrado a Esperanza por primera vez. Pero esta vez no estaba solo. A su lado cabalgaba un caballo alazán que conocía mejor que a sí mismo. «¿Cómo se siente estar de vuelta con capitán?», preguntó Esperanza, quien montaba un caballo castaño que la red había conseguido para ella. Thomas acarició el cuello de su compañero de toda la vida, como si una parte de mi alma hubiera regresado. «Todavía no puedo creer que lo recuperaran. La red tiene sus métodos», respondió Esperanza con una sonrisa misteriosa. «Cuando supimos que los cazadores lo habían vendido en El Paso, enviamos a 2 de nuestros hombres a negociar. El comprador resultó ser muy razonable cuando se enteró de la historia completa». «La historia completa». Thomas reflexionó sobre todo lo que había pasado desde aquella tarde fatídica. El cazador de recompensas sobreviviente, después de ser curado por el doctor Hernández, había revelado información valiosa sobre la red de corrupción que operaba en los territorios. Nombres de funcionarios corruptos, ubicaciones de operaciones ilegales, conexiones con terratenientes sin escrúpulos. «¿Qué pasó con la información que les dio?», preguntó Thomas. «Se envió a las autoridades federales en Washington», respondió Esperanza. «Resulta que el gobierno federal ha estado investigando estas operaciones durante meses. Nuestra información les dio exactamente lo que necesitaban para actuar».
Thomas había visto los resultados de esa acción. En las últimas 3 semanas, habían arrestado a más de una docena de funcionarios corruptos en 3 territorios diferentes. Varios grupos de cazadores de recompensas habían sido disueltos y se habían cerrado varias operaciones de trata de personas. ¿Y el cazador que sobrevivió? Está en prisión federal en Denver, respondió Esperanza, pero cooperó completamente con las autoridades. Puede que salga en unos años si mantiene su testimonio. Llegaron a una cresta que ofrecía una vista panorámica del valle. Thomas se detuvo para admirar el paisaje. El mismo lugar donde había visto por primera vez a Esperanza siendo perseguida, ahora se veía pacífico y sereno. «Hay algo que quiero mostrarle», dijo Esperanza, dirigiendo su caballo hacia un sendero lateral. Siguieron el sendero durante varios minutos, hasta llegar a un claro pequeño rodeado de álamos. En el centro del claro había una construcción que Thomas no había visto antes. Una escuela de una sola habitación, claramente nueva. «¿Qué es esto?», preguntó Thomas desmontando. «La escuela Mitchell», respondió Esperanza con orgullo, construida con fondos proporcionados por la red para educar a los hijos de las familias que hemos ayudado a establecerse en la zona. Thomas sintió que se le cerraba la garganta. «¿Por qué lleva mi nombre?». «Porque su sacrificio inspiró a otros a contribuir más de lo que habían pensado posible», explicó Esperanza. «Cuando la historia de cómo vendió su caballo para comprar mi libertad se extendió por la red, las donaciones comenzaron a llegar de lugares que nunca habíamos imaginado». Entraron a la escuela. Era simple pero funcional, con escritorios hechos a mano, una pizarra al frente y estantes llenos de libros. En la pared había un mapa de los Estados Unidos y varios carteles educativos. «¿Cuántos niños van a estudiar aquí?», preguntó Thomas. «22 ahora, pero esperamos que el número crezca», respondió una voz desde la puerta. Thomas se volvió y vio a la señora García entrando con una mujer joven que no reconocía. «Señor Mitchell», dijo la señora García, «quiero presentarle a María Valdés. Ella va a ser la maestra de la escuela». La joven se acercó con una sonrisa tímida. «Es un honor conocerlo, señor Mitchell. He escuchado mucho sobre lo que hizo». «No hice nada extraordinario», respondió Thomas, sintiendo la incomodidad familiar cuando la gente elogiaba sus acciones. «Eso», dijo Esperanza, «es exactamente lo que hace que sea extraordinario». Salieron de la escuela y se sentaron en unos bancos bajo los álamos. La señora García había traído una canasta con comida y María sirvió café fresco de una olla de hierro. «¿Cómo van las cosas con la red?», preguntó Thomas. «Mejor de lo que esperábamos», respondió la señora García. «Con los cazadores de recompensas principales fuera de circulación y los funcionarios corruptos arrestados, podemos operar mucho más abiertamente. Eso significa que ya no necesitan mantener tanto secreto». «Exacto. De hecho, estamos considerando registrarnos oficialmente como una organización benéfica», dijo Esperanza. «Queremos llamarla Fundación Mitchell para la Libertad y la Educación». Thomas casi se ahogó con su café. «No pueden hacer eso». «¿Por qué no?», preguntó María con curiosidad genuina. Porque yo no soy nadie especial. Solo hice lo que pensé que era correcto». «Señor Mitchell», dijo la señora García gentilmente, «¿sabe cuántas personas hemos ayudado en las últimas 3 semanas?» Thomas negó con la cabeza. 47. 47 personas que ahora tienen trabajos legítimos, hogares seguros y esperanza para el futuro. La mujer mayor lo miró directamente. Y todo comenzó porque un vaquero solitario decidió que la libertad de una extraña valía más que su posesión más preciada. Thomas sintió que las emociones lo abrumaban. «Pero, capitán», regresó a mí, «al final no perdí nada». «¿En serio?», preguntó Esperanza. «¿No perdió nada?». Thomas reflexionó sobre la pregunta. En las últimas 3 semanas, su vida había cambiado completamente. Ya no era solo un vaquero solitario que vagaba de rancho en rancho. Ahora tenía un propósito, una comunidad, personas que dependían de él. «Supongo que perdí mi soledad», admitió finalmente. «Y ganó una familia», añadió María. «¿Una familia? Todos los que hemos ayudado lo consideran familia ahora», explicó Esperanza. «Los niños que van a estudiar en la escuela aprenderán sobre el hombre que sacrificó todo por una extraña.
Los padres les contarán la historia a sus hijos. Thomas miró alrededor del claro, imaginando a los niños jugando y aprendiendo. ¿Realmente creen que lo que hice marcará la diferencia a largo plazo? Señor Mitchell, dijo la señora García, hay un dicho en mi familia. Una piedra arrojada al agua crea ondas que llegan a orillas que nunca vimos. Su piedra creó ondas que todavía se están extendiendo. ¿Qué quiere decir? La semana pasada un comerciante en Santa Fe escuchó su historia y decidió donar $1000 a la causa. Ayer un rancho en Colorado envió una carta ofreciendo trabajo a cualquiera de nuestras familias. 2 médicos en Texas se han ofrecido como voluntarios para proporcionar atención médica gratuita. Thomas sintió un escalofrío de comprensión. ¿Todo eso por lo que hice? Todo eso por lo que usted demostró que era posible, corrigió Esperanza. Mostró que una persona puede hacer la diferencia, que los principios morales valen más que las posesiones materiales. Y ahora, añadió María, queremos asegurar que su ejemplo inspire a generaciones futuras. Thomas se levantó y caminó hacia el borde del claro. El sol de la tarde creaba sombras largas entre los árboles y podía escuchar el sonido del viento moviéndose a través de las hojas. Capitán pastaba tranquilamente cerca, ocasionalmente levantando la cabeza para mirarlo. ¿Saben lo que es realmente irónico?, dijo finalmente. ¿Qué?, preguntó Esperanza acercándose. Pensé que estaba salvando su libertad, pero resulta que usted salvó la mía. ¿Cómo? Thomas se volvió hacia el grupo. Antes de conocerla solo existía, trabajaba, comía, dormía, pero no tenía verdadero propósito. Estaba libre físicamente, pero prisionero de mi propia falta de dirección. ¿Y ahora? Ahora sé por qué estoy aquí. Entiendo que la libertad no se trata solo de no tener cadenas. Se trata de tener la libertad de elegir hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Esperanza sonrió. Eso es exactamente lo que queríamos que entendiera. ¿Querían? La red no lo eligió por casualidad, señor Mitchell. Lo observamos durante años, viendo cómo trataba a las personas, cómo reaccionaba ante la injusticia. Sabíamos que tenía el potencial para ser algo más que un vaquero. Thomas se rió. Así que todo esto fue un plan elaborado para reclutarme. No, respondió Esperanza seriamente. Mi captura fue real, su rescate fue espontáneo y su sacrificio fue genuino. Pero los resultados fueron exactamente lo que esperábamos de alguien como usted. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Thomas sabía que era hora de regresar, pero no quería que terminara este momento perfecto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora construimos, respondió la señora García. Construimos más escuelas, ayudamos a más familias, creamos más oportunidades, y usted nos ayuda a hacerlo. ¿Cómo? Continúe siendo exactamente quien es, dijo Esperanza, la persona que ve a un extraño en problemas y no puede caminar hacia otro lado. La persona que entiende que nuestras posesiones no definen nuestro valor, sino nuestras acciones. Thomas montó a Capitán mientras los otros preparaban sus caballos. Mientras cabalgaban de regreso hacia Mesilla, sintió una paz que no había experimentado en años. Esperanza, dijo mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo. ¿Alguna vez le dijo que nunca le pregunté su edad? ¿Importa? Supongo que no. Pero tengo curiosidad. 23 años, respondió ella. ¿Por qué? Porque a los 23 años, usted ya ha salvado más vidas de las que la mayoría de la gente salva en toda su existencia. Eso es bastante impresionante. ¿Sabe qué es más impresionante?, preguntó ella. ¿Qué? Un hombre de 42 años que todavía puede cambiar completamente su vida porque cree en hacer lo correcto. Cabalgaron en silencio cómodo durante un rato. Thomas pensó en todos los cambios que habían ocurrido en su vida, en todas las personas que había conocido, en todas las vidas que habían sido tocadas por un momento de decisión moral. ¿Esperanza? Sí. Gracias por permitirme ser parte de esto. No, señor Mitchell. Gracias a usted por recordarnos que los héroes no son personas especiales que hacen cosas extraordinarias. Son personas ordinarias que eligen hacer lo correcto cuando importa. Mientras entraban a Mesilla, Thomas pudo ver luces en las ventanas de las casas, familias reunidas para la cena, niños jugando en las calles,
era una escena de paz y normalidad que él había ayudado a proteger. Su historia se extendería por generaciones. Los niños aprenderían sobre el vaquero que vendió su caballo para comprar la libertad de una extraña. Los padres contarían la historia como ejemplo de sacrificio desinteresado, y en algún lugar, otros hombres y mujeres ordinarios escucharían la historia y se preguntarían qué harían ellos en circunstancias similares. Thomas Mitchell había comenzado el día como un vaquero solitario buscando ganado extraviado. Terminó como un símbolo de esperanza, un recordatorio de que una persona puede cambiar el mundo, una piedra a la vez, una onda a la vez. Y en los años que siguieron, cada vez que alguien necesitaba ser recordado de que los principios morales valen más que las posesiones materiales, contarían la historia del hombre que vendió su propio caballo para comprar la libertad de ella y nunca pidió nada a cambio. La redención no siempre llega en grandes gestos dramáticos. A veces llega en la forma de un vaquero solitario que ve a una extraña en problemas y decide que no puede caminar hacia otro lado. Y a veces, esa simple decisión cambia todo.